Imagina que puedes escuchar directamente los consejos de uno de los inversores más exitosos de la historia, alguien que ha convertido miles de millones invirtiendo de forma inteligente. En el Meeting 2024 para accionistas de Berkshire Hathaway, Warren Buffett reveló algunos de sus secretos y estrategias y dejó claro en qué debería invertir la mayoría de las personas para construir riqueza sin importar su experiencia en el mercado. ¿Quieres saber por qué Buffett, incluso después de décadas, sigue recomendando una fórmula simple para asegurar el éxito financiero? Quédate, porque vamos a desglosar estos consejos poderosos que pueden cambiar la forma en que ves el dinero y las inversiones. Me gustaría repasar dos temas que, en particular, quiero que los nuevos participantes en el mercado de valores consideren antes de lanzarse a realizar 30 o 40 transacciones al día, con el objetivo de obtener ganancias en lo que parece ser un juego fácil. Así que vamos a la diapositiva L1. El 31 de marzo hice una lista de las 20 empresas más grandes del mundo por valor de mercado. Esas empresas, muchas de las cuales les resultarán familiares, estaban lideradas por Apple, con un valor superior a los 2 billones de dólares, mientras que la 20ª posición valía aproximadamente 330.000 millones. Estas eran, en ese momento, las 20 empresas más grandes del mundo por valor de mercado. Ojalá hubiera podido tener una pequeña máquina de preguntas y respuestas para que todos pudieran responder a esta pregunta y así mostrar los resultados más adelante. Pero fue técnicamente imposible. Lo que quiero que hagan es mirar esa lista. Comienza con Saudi Aramco, una compañía un tanto especial, porque esencialmente es un país en términos de negocio. Creo que es propiedad del gobierno, en un 95% o más. Pero de las 6 principales empresas del mundo, 5 son estadounidenses. Cuando escuchan decir que Estados Unidos no está funcionando bien, recuerden que de las 6 empresas más valiosas del mundo, 5 tienen su sede en los Estados Unidos. Retrocedamos en el tiempo hasta 1790. En ese momento, Estados Unidos tenía aproximadamente el 0,5% de la población mundial, con unos 4 millones de personas, de las cuales 600.000 eran esclavos. Irlanda tenía una población mayor que la de Estados Unidos. Rusia tenía 5 veces nuestra población, y Ucrania el doble. Y sin embargo, aquí estamos, y lo que tuvimos fue un mapa para el futuro. Un mapa de aspiraciones que, de alguna manera, nos deja ahora, 232 años después, con 5 de las 6 compañías más grandes del mundo. Esto no es casualidad, ni porque fuéramos más listos o más fuertes. El sistema simplemente ha funcionado de manera increíblemente eficaz. Quiero que observen esa lista durante 1 minuto o 2 y hagan una estimación de cuántas de esas empresas seguirán en ella dentro de 30 años. Aquí están estas potencias, pero ¿cuántas de ellas continuarán? Probablemente no serán las 20. Es posible que ni siquiera sean todas las de hoy. Esta lista fue de marzo 31. ¿Qué piensan ustedes? ¿Pondrían 5? ¿8? Y ahora los invito a que miren la segunda diapositiva, que retrocede un poco más de 30 años y muestra las 20 empresas principales de 1989. Si observan las 20 principales de 1989, hay 2 cosas que deberían llamar su atención. La primera es que ninguna de las 20 empresas de hace 30 años se encuentra en la lista actual. Ninguna. En aquel entonces había 6 empresas estadounidenses en esa lista, como General Electric, Exxon, IBM y otras cuyos nombres les serán familiares, pero ninguna llegó a los 30 años después en la lista, ninguna. Supongo que muy pocos de ustedes habrían puesto 0 en su respuesta a la pregunta, pero es una lección sobre lo extraordinario que puede suceder y sobre cosas que parecen obvias en el momento.
Japón había tenido un gran mercado alcista durante mucho tiempo, y había varias empresas japonesas en la lista. Hoy no queda ninguna. 1989 no era la Edad Media, ni tampoco estábamos descubriendo el capitalismo, y la teoría de los mercados eficientes estaba en su apogeo. La empresa más valiosa en ese entonces tenía un valor de mercado de 100.000 millones de dólares, y ahora, la mayor, tiene un valor de más de 2 billones. Este cambio dice algo sobre la desigualdad, que es un tema candente en Estados Unidos, y también algo sobre la inflación, aunque no ha sido un periodo de alta inflación. Pero lo que sí muestra es que el capitalismo ha funcionado muy bien, especialmente para los capitalistas. Es un número impresionante. ¿Creen que algo así podría repetirse? ¿Que dentro de 30 años veremos una empresa con 30 veces el valor actual de Apple? Puede parecer imposible, y quizás lo sea, pero en 1989 estábamos igual de seguros de nosotros mismos. El mundo puede cambiar de maneras muy dramáticas. Aquí hay otro ejemplo que podrían considerar cuando se sientan demasiado seguros. Esto también es un gran argumento para los fondos indexados. Lo importante es estar en el barco correcto. Tener un grupo diversificado de acciones estadounidenses ha sido una excelente estrategia en un periodo de 30 años. Sin embargo, si pensaban que sabían cuál acción elegir, o si contrataban a alguien costoso para hacer la selección, probablemente no obtuvieron los resultados que esperaban. Las personas tienden a sentirse enormemente atraídas hacia ciertas industrias en particular. En 1903, cuando nació mi padre, Henry Ford estaba fundando la Ford Motor Company. La industria del automóvil cambió el mundo. Fue algo tan monumental que muchas personas decidieron invertir en ella. Supongamos que en 1903 se hubiera tenido un vistazo al futuro. Autopistas interestatales, 290 millones de vehículos en las carreteras de Estados Unidos, toda la infraestructura relacionada con los autos. Imaginen que pensaban que los autos eran el futuro. Pues bien, hubo más de 2.000 empresas que ingresaron a la industria automotriz, y en 2009 solo quedaban 3, de las cuales 2 quebraron. Esto demuestra que elegir acciones no es tan simple como identificar una industria con futuro prometedor. Muchas empresas surgieron en la industria automotriz, pero muy pocas prosperaron. Incluso Henry Ford tuvo que comprar las participaciones de sus socios, y no era posible adquirir acciones de Ford en esa época. General Motors se convirtió en la compañía dominante, pero también enfrentó dificultades significativas. A las personas les atraen demasiado algunas industrias. Creen que, si una empresa se define como parte de la industria EQ-GRID, que es popular, se pueden vender ofertas públicas iniciales, se pueden vender SPACs, empresas de espacio, adquisición de propósito especial, y las personas terminan ignorando cifras de ventas, ganancias o cualquier otro indicador financiero porque esa industria está de moda. Así que en 1903, por ejemplo, al parecer todos querían ingresar en la industria automotriz. Mi padre nació en 1903, pero lo que realmente hizo noticia fue que Henry Ford estaba a punto de lanzar Ford Motor Company. Ya había fracasado un par de veces antes, pero estaba a punto de cambiar el mundo. Los autos transformaron el país. De hecho, en ese momento había una empresa llamada Marmon, que fue la compañía cuyo auto ganó la primera carrera de Indianapolis 500 en 1911. Además, inventaron el retrovisor porque el copiloto, que solía ir en el asiento del acompañante mirando hacia atrás para avisar al conductor, estaba enfermo. Y esa fue la solución que encontraron. Solo asuman que, en esa época, alguien decidió que los automóviles eran el futuro.
Había tantas empresas de automóviles que casi 40 de ellas tenían nombres que comenzaban con las letras MA. La lista podría haber sido interminable, ya que al menos 2000 empresas intentaron ingresar a la industria automotriz, pero muy pocas prosperaron. Para 2009 solo quedaban 3, y 2 de ellas quebraron. Esto muestra que hay mucho más en elegir acciones que solo identificar una industria prometedora. La empresa Maytag fabricó un automóvil, Allstate fabricó un automóvil, DuPont fabricó un automóvil, incluso había una empresa en Nebraska que también fabricaba automóviles. Parecía que todos querían comenzar una compañía de automóviles, al igual que hoy parece que todos están interesados en aprovechar las industrias de moda que pueden atraer dinero. Pero muy pocos lograron identificar al verdadero ganador en esa industria. Mi recomendación para los inversores individuales es destinar el 90% de su dinero a un fondo indexado del S&P 500 y el 10% en bonos del Tesoro. Esto es lo que he recomendado a la mayoría, y también es lo que haré con mi propio patrimonio. Parece que mencionaste que garantizas que podrías obtener un rendimiento anual del 50% si tuvieras que empezar de nuevo con menos de $1 millón. Buena pregunta. Me alegra que hayas venido. Mi respuesta sería, en mi caso particular, que me pondría a leer las 20.000 páginas, y dado que estábamos hablando de ferrocarriles, ¿sabes? Leí el manual de Moody sobre transporte un par de veces. Era un libro de 1500 o 2000 páginas, probablemente 1500 páginas, y encontré todo tipo de cosas interesantes cuando tenía 20 o 21 años. No creo que haya alguien aquí que sepa de la compañía de ferrocarriles Green Bay and Western, pero había cientos y cientos de compañías ferroviarias, y a mí me gustaba leer sobre cada una de ellas. En ese entonces, todos tenían un apodo para los ferrocarriles. Por ejemplo, el Northern Pacific era el Nipper, y Phoebe Snow era otro en el este que iba hasta Cornell. El Green Bay and Western era conocido como «Toma tu equipaje y camina». Tenían un bono que en realidad era la acción común, y una acción común que era realmente un bono, lo que podía llevar a cosas inusuales. Sin embargo, esas cosas inusuales no funcionaban cuando se trataba de manejar millones de dólares. Pero si acumulabas varios de estos valores, que fue lo que hice, podrías hacerlo. Eso fue lo que impresionó a Charlie cuando lo conocí por primera vez, porque yo sabía todos los detalles sobre estas pequeñas empresas de la costa oeste, de las que él pensaba que yo nunca había oído hablar. Pero yo conocía el Los Angeles Athletic Club, o lo que fuera. Él pensaba que era el único que sabía sobre eso, y eso se convirtió en un punto de conexión instantáneo entre nosotros. Así que, para responder a tu pregunta, no sé cuál sería el equivalente a los manuales de Moody, o algo similar hoy en día. Pero yo intentaría saber todo sobre cada cosa pequeña y encontraría algo. Con $1 millón podrías ganar un 50% al año. Pero tienes que estar enamorado del tema, no solo del dinero. Realmente tienes que encontrarlo, básicamente, como las personas que encuentran otras cosas en otros campos, porque simplemente les encanta buscar. A un biólogo, por ejemplo, le encanta buscar algo porque quiere descubrirlo, y lo lleva en la sangre. No sé cómo funciona el cerebro humano, y creo que nadie realmente entiende demasiado bien cómo funciona el cerebro. Pero hay personas que simplemente encuentran emocionante expandir su conocimiento en un área específica. Conozco excelentes jugadores de bridge y de ajedrez. De hecho, Kasparov vino, y todos conocieron a la señora B. He tenido la suerte de conocer a muchas personas que son increíblemente inteligentes en su propio campo, y que también hacen cosas increíblemente tontas en otras áreas. Así que, lo único que sé es que el cerebro humano es complicado.
pero da lo mejor de sí cuando descubres para qué está realmente preparado, y luego te dedicas a ello con todas tus fuerzas. Eso es lo que estaría haciendo si tuviera una pequeña cantidad de dinero y quisiera obtener un 50% anual. Pero también solo quisiera jugar el juego. Y no puedes hacerlo si realmente no encuentras interesante el juego, ya sea bridge, ajedrez o, en este caso, encontrar valores infravalorados. Pero me parece que vas por buen camino. Cualquier persona que viene hasta esta reunión anual tiene en mente algo más que el bridge o el ajedrez. Me alegra que hayas venido y espero que vuelvas el próximo año. En cuanto a ¿en qué debería invertir la mayoría de las personas? Creo que Berkshire es una muy buena opción para mantener, pero para un individuo en particular, especialmente mi esposa, creo que solo necesita una pequeña fracción de eso, lo cual es suficiente para que le vaya bien por el resto de su vida. Considero que lo mejor es invertir un 90% en un fondo indexado del S&P 500. Personalmente, prefiero mantener Berkshire en lugar de todo el mercado, porque estoy bastante seguro de que nuestros negocios son mejores que el promedio del mercado. Bueno, estos son solo accidentes de la historia, y las cosas fluctúan constantemente, pero en conjunto me inclino por Berkshire sobre el mercado, siempre y cuando estemos todos aquí. Recomiendo el fondo indexado del S&P 500, y lo he hecho durante mucho tiempo para la mayoría de las personas. Nunca he recomendado Berkshire a nadie, porque no quiero que la gente lo compre pensando que les estoy dando una pista o que estoy sugiriendo que lo hagan. No importa el precio al que estoy vendiendo. He hecho público que cuando muera habrá un fondo para mi entonces viuda, y el 90% se destinará a un fondo indexado del S&P 500 y el 10% a bonos del Tesoro. Como hemos visto, Warren Buffett sigue manteniéndose firme en su enfoque sencillo y sabio sobre la inversión, pensar a largo plazo, confiar en el poder de los fondos indexados y tener un portafolio diversificado. Nos recordó que el éxito en el mundo financiero no depende de encontrar el próximo gran éxito de la noche a la mañana, sino de elegir un camino sostenible. Para la mayoría sugiere una estrategia simple pero poderosa, en especial con el fondo S&P 500 como base. La lección clave es que no siempre se necesita una habilidad excepcional para ganar, sino disciplina y paciencia. Si quieres construir riqueza, sigue los pasos de Buffett. Mantente informado, sé prudente y sobre todo, ten una visión a largo plazo. Si te ha gustado este video, no olvides darnos un like, suscribirte y comentarnos qué opinas. Nos vemos en el próximo video.